Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Comisión de Educación Superior. Cátedra ANIH 2026. Los grandes retos de la ingeniería y el hábitat en Venezuela. Módulo 1. Desarrollo sostenible y ambiente. 27 de abril del 2026. Conferencia 1 del módulo 1. Innovación en ingeniería en gestión ambiental. Por Eduardo Burós. Vamos a dar inicio formal al módulo 1 de la cátedra de la edición 2026 que se llama Desarrollo Sostenible y Ambiente. El primer módulo de la cátedra, que acabamos de nombrar como Desarrollo Sostenible y Ambiente, tiene como objetivo fundamental proporcionar una visión integral y estratégica sobre los desafíos que enfrenta la infraestructura venezolana bajo los nuevos paradigmas del siglo XXI. A lo largo de estas sesiones se explorarán las innovaciones en ingeniería y gestión ambiental como motores de competitividad general, la gestión integral de los recursos hídricos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los planes prioritarios para rehabilitar y acrecentar la infraestructura nacional. Asimismo, se abordará la transición hacia una movilidad urbana sostenible que priorice la integración del espacio público, el imperativo de la sostenibilidad frente al hito científico del antropoceno y las perspectivas de recuperación del sistema eléctrico nacional para convertir a Venezuela en un centro energético regional. Con este enfoque, el módulo busca formar profesionales capaces de liderar procesos de actualización técnica y pensamiento creativo, garantizando que el desarrollo presente sea resiliente, circular y capaz de asegurar el bienestar futuro sin comprometer el entorno ambiental. Nuestra primera clase nos la va a dictar el académico Eduardo Burós Castillo y se denomina Innovación e Ingeniería en Gestión Ambiental. El académico Eduardo Burós Castillo es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Central de Venezuela con una sólida formación de posgrado que incluye una maestría en aprovechamiento de recursos hidráulicos por la Universidad de Stanford y por la Universidad de Oriente en Venezuela, además de especializaciones en ciencias ambientales, ingeniería hidráulica y sanitaria. En la administración pública destacó como jefe adjunto de planeamiento de recursos hidráulicos en el Ministerio de Obras Públicas, subsecretario ejecutivo de Coplanac y asesor del Ministerio del Ambiente. Su experticia internacional lo llevó a dirigir planes estratégicos de gestión socioambiental y ordenamiento en Ecuador y Panamá, desempeñándose además como consultor para el Banco Mundial y el PNUD. Con una vocación docente de más de 4 décadas, ha sido profesor en la Universidad de los Andes, en el CIDIAD, donde fue distinguido como profesor honorario en el año 2025. Y es director fundador del posgrado de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello. En el ámbito privado, es socio fundador de la compañía Ingeniería Caura y miembro honorario de Cabecom. Actualmente es individuo del número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y también individuo del número de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat, institución que presidió como presidente durante los periodos 2021 y 22-23. Este tema que nos va a dictar hoy el académico Burós aborda la gestión ambiental urbana desde una perspectiva integral e innovadora, centrada en la creación de ciudades sostenibles que respondan a los retos críticos del siglo XXI, como el cambio climático y el envejecimiento poblacional, a través de un recorrido por el diseño bioclimático, la movilidad inteligente, la regeneración de la biodiversidad y la conservación del patrimonio, se explorará cómo la integración de soluciones basadas en la naturaleza y tecnología avanzada puede transformar el entorno edificado con espacios más resilientes, eficientes y humanos.
Antes de darle la cordial bienvenida al académico Burós, quiero solicitar a todos, por favor, mantener apagados los micrófonos y las cámaras durante la presentación del académico Burós. Así que damos una cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Adelante, académico Eduardo Burós. El académico Burós. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy cordial para todos los que están presentes, en particular, y como siempre lo hago al inicio de mis clases, para los estudiantes que están asistiendo, tanto los estudiantes de pregrado como estudiantes de posgrado. Vamos a mantener una cordial conversación sobre el tema que vamos a tratar y voy a rogarles a todos que sigan la conversación que inicialmente la voy a llevar yo para exponer los temas, y se integren a ella con sus certeras preguntas, sus opiniones, comentarios. Las críticas siempre serán bienvenidas, las opiniones a favor o en contra serán respetadas en todo momento, de manera que hagamos de esto un espacio de reconocimiento de nuestras profesiones comunes y de integración de los conocimientos y nuevas visiones que cada uno pueda aportar. Dicho esto, permítanme compartir la pantalla. Espero que ya se esté viendo. Está en el proceso, ahora ya se está viendo. Cuando quiera lo puedo colocar como presentación. Sí, quisiera mantener en estas láminas iniciales, déjenme ver cómo puedo eliminar esto. Ya. Eh, en el modo, no un modo presentación, porque quisiera referirme a algunos puntos para los que tengo notas debajo y cuando paso presentación completa no las puedo ver. Eh, Quiero decirles que hoy vamos a abordar un tema central. Acuérdense que llamamos esta cátedra o esta clase sobre gestión, innovaciones en gestión e ingeniería ambiental. He tomado un ejemplo de lo que son las innovaciones en ingeniería y gestión ambiental, el cual fue descrito por el académico Weidenheim. Pero lo fundamental es que les voy a hablar de el nuevo enfoque de, de la gestión ambiental. Esto está tomando características muy importantes en todo el mundo. Eh, Ese nuevo enfoque, que lo explicaré en la lámina siguiente, cambia el concepto fundamental que veníamos usando en los últimos años, tal vez los últimos 20 o 30 años, que era la sostenibilidad por el concepto de regeneración. Y el ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de cómo ese concepto se aplica al ambiente urbano y a la sostenibilidad ahora regenerativa de los medios urbanos. Para ello, nosotros vamos a tratar de las que son las ciudades amigables, de la calidad de vida en las ciudades. Vamos a ver cómo se pueden aplicar soluciones basadas en la naturaleza y al respecto, pues vamos a estar considerando las condiciones de viviendas bioclimáticas en el trópico. La mayor cantidad de literatura que se van a conseguir ustedes es vivienda bioclimática en los climas templados. En el trópico tiene otras características la vivienda bioclimática. Allí pues vamos a ver
aspectos particulares de cómo adaptar la vivienda bioclimática al, al espacio urbano. Vamos a hablar también de la biodiversidad, es un enfoque que, caramba, tengo eco, no sé por qué. ¿Me están oyendo con eco? Por ahora se está escuchando bien, acá sin eco. Ok, entonces vamos ahora a ver la diferencia fundamental entre el enfoque de sostenibilidad y el enfoque de regeneración. Eh, Inmediatamente voy a pasar a poner la pantalla en modo pantalla para que todos lo aprecien. Pero el concepto fundamental en la sostenibilidad era reducir el daño y alcanzar la neutralidad, es decir, hacer el menor daño posible. Estaba basada fundamentalmente en la evaluación de impactos ambientales. El enfoque regenerativo lo que busca es restaurar los ecosistemas y mejorarlos activamente. La ciudad es particularmente apropiada para entender este enfoque, porque normalmente cuando se habla de ambiente lo entendemos como el ambiente natural, pero la gestión ambiental, el desarrollo de la ingeniería ambiental no se refiere al ambiente natural exclusivamente, sino que se refiere al ambiente construido y al ambiente natural. Y en este momento, el concepto de gestión ambiental urbana intenta mejorar activamente las relaciones entre el ambiente natural y el ambiente construido en el espacio urbano, de manera que se genere un impacto positivo neto, no un impacto cero como lo buscaba la sostenibilidad. La sostenibilidad trata de equilibrar el consumo de manera de garantizar los recursos para que efectivamente exista una determinada población, tenga la capacidad de sostenerse con el conjunto de recursos, tanto de origen natural como de origen antrópico, que se le proporciona a la sociedad, a la comunidad, y se mantenga, se reproduzca y crezca. En el caso de lo que estamos hablando del enfoque regenerativo, se busca mejorar los ecosistemas, siempre con la visión de hacerlo grato a la calidad de vida, pero integrando y restaurando tanto la relación como la amplitud de ambos ecosistemas. Entonces, bajo ese enfoque, y ahora sí vamos a pasar a pantalla completa, vamos a iniciar. Fíjense que en una ciudad, si nosotros usamos el enfoque tradicional, estaríamos pensando, por ejemplo, en el caso del agua, a evacuar rápidamente el agua de lluvia. No queremos que haya agua de lluvia porque perturba al ambiente construido. Entonces diseñamos drenajes para sacar rápidamente el agua de lluvia. Pero ¿por qué debemos perder esa cantidad de agua que ocurre por la caída de la lluvia? Si vemos el diseño regenerativo, lo que hacemos es construir ciudades esponja. Y esto significa que, por ejemplo, vamos a introducir el uso del drenaje sostenible, que significa generar un sistema de drenaje que además sea capaz de facilitar el tránsito de la escorrentía, es decir, el agua que fluye sobre el suelo, hacia el interior del suelo, de manera de conservar la humedad en el espacio poroso que tiene el suelo, convirtiendo a la ciudad en una ciudad esponja.
Y también podemos almacenar agua en parques inundables, podemos incorporar pequeños lagos o superficies que se inunden y con un cambio además importante, que se inunden permanentemente para acumular agua en la ciudad o que se inunden en ocasiones que nosotros lo requerimos para controlar un evento de lluvias máximas que puede ocasionar un daño a la ciudad. En el caso de la temperatura, debemos recordar que Venezuela y sus ciudades están en el área tropical. En el área tropical, la temperatura prácticamente no cambia a lo largo del año, cambia a lo largo del día. En realidad tenemos variaciones hasta de 10, 11 grados entre el día y la noche, eh, pero en general requerimos climatización todo el año, todo el año. Caracas tal vez en el mes de diciembre y enero no la necesite, pero el resto del año la necesita. A diferencia de los países de clima templado que tienen dos estaciones, primavera y otoño, donde prácticamente no necesitan climatización, concentrándose en verano e invierno. Por lo tanto, nosotros somos unos consumidores mayores de energía en la climatización, tratando de obtener entre 18 y 22 grados centígrados, de acuerdo con la mayoría de las personas y la mayoría de lo que llamamos la temperatura de confort. eh, y a esos niveles, a esos grados, ponemos a funcionar nuestros ventiladores, nuestros aparatos de aire acondicionado, todo el equipamiento de climatización. Entonces tenemos que buscar una manera de no consumir energía, de adaptarnos más a la naturaleza y, por supuesto, vamos a estar viendo cómo hacer diseños bioclimáticos y algunas soluciones basadas en la naturaleza, como los llamados pozos canadienses. El patrimonio es fundamentalmente la expresión del ambiente construido. El patrimonio no debemos verlo como un valor histórico exclusivamente. Por supuesto que hay un patrimonio histórico, por supuesto que tenemos que conservar determinados valores históricos, pero el patrimonio es el conjunto que viene desarrollando la ciudad de elementos construidos que tenemos que preservar, que tenemos que garantizarle vida. Hay que recordar la famosa regla de la ingeniería romana, que, que sea útil, que sea funcional, es decir, que sea útil, que sea duradero y que sea hermoso, grato a la eh, visión, la percepción que tenemos desde el punto de vista espiritual. Entonces, eso nos lleva a que tenemos patrimonio natural y patrimonio construido que tenemos que conservar. Y para eso podemos utilizar algunos elementos, como por ejemplo en el caso del patrimonio construido, podemos utilizar los gemelos de gemelos digitales preventivos para evitar derrumbar instalaciones que pudieran salvarse con un mejor diseño desde el punto de vista urbano. Eh, por lo tanto, la meta final del diseño de la sostenibilidad tradicional es la reducción del impacto ambiental, como ya mencionamos, mientras que la meta del diseño regenerativo es restaurar, renovar y revitalizar activamente los ecosistemas locales. Estamos hablando, recuerden, siempre de los ecosistemas naturales, el ecosistema construido y el ecosistema humano, dentro de ese gran conjunto que llamamos una ciudad. Pero esos elementos los podemos aplicar también para los ambientes que llamamos rurales o también para los ambientes silvestres, solo que las proporciones de presencia de hombre en unos y otros pues va a variar. Entonces, de conjunto, y vamos a empezar yendo desde el hogar hasta la ciudad. En un hogar, hablamos de que
debíamos adaptarlo a las condiciones del trópico y ese hogar adaptado a las condiciones del trópico debe tener una cierta orientación para que el flujo del aire, que tiene algunas características particulares, hay un flujo inducido termodinámicamente y hay un flujo del aire por las condiciones típicas de la región donde estamos ubicando. Nosotros estamos ubicados en la zona de los vientos alisios que vienen del este. Los que están ubicados cerca del mar pueden considerar otro tipo de ventilación son las brisas de mar y tierra y el adecuado manejo del aire caliente y el aire frío nos provoca otro flujo de aire que combinando los tres en las zonas de costa o los dos en las zonas donde no hay brisas de mar y tierra, entonces podemos eh, generar un enfriamiento pasivo de la vivienda. Em, Luego están los materiales de construcción. Este es un tema ahora muy importante. Se está estudiando muchísimos tipos de materiales de construcción que sean más adaptados a la absorción de calor y no transmisión de calor hacia el interior de la vivienda. Como soluciones basadas en la naturaleza, podríamos hablar del pozo canadiense, que es un sistema de flujo de aire debajo de la vivienda y luego desde esa zona debajo de la vivienda hacia la vivienda. Ya vamos a ver una lámina un poco mejor donde nos va a explicar el cómo podemos generar esta solución de pozo canadiense. Otra solución es simplemente la vivienda elevada, dejando un espacio libre entre el piso de la vivienda y el suelo para que fluya el aire. Hay otras maneras de hacerlo que son con los sistemas que llamamos de volumen refrigerable variable, que son algoritmos que permiten un consumo mínimo de energía, regulando todos los sistemas que consumen energía dentro de la vivienda y por supuesto, quién es el elemento que consume mayor cantidad de energía dentro de la vivienda, los reguladores de temperatura, los aire acondicionados, los pequeños que se aplican a pequeñas eh, unidades como las habitaciones o los masivos que pues climatizan bien sea un apartamento completo, bien sea una edificación por completo. Y también hay otros mecanismos que se pueden utilizar que son los sistemas evaporativos sin gases refrigerantes y que lo llamamos refrigeración adiabática. Todo esto son cosas que yo voy a mencionar como introductorio, porque muchos de estos temas, no todos los que vamos a ver hoy, pero buena parte de ellos sí, se van a explicar posteriormente en clases mucho más detalladas sobre cada una de estas áreas que tenemos que hoy vamos a introducir para que ustedes vean, supongo que hay muchos arquitectos y entonces muchos de estos elementos son parte de la planificación y del diseño de la propia vivienda y luego del urbanismo. Y esto los va a ayudar y por supuesto los ingenieros que van a diseñar exclusivamente cada uno de estos sistemas que estamos hablando porque cada uno de ellos requiere especialidades diferentes para su aplicación y su desarrollo a nivel de la ingeniería de detalle necesaria para hacerlo realidad. Bueno, lo que les estoy mostrando es una vivienda, no sé si ustedes están viéndole, en mi pantalla el techo, que era lo que más les quería mostrar, aparece con la barra
de tareas encima, pero en una de las esquinas tal vez puedan apreciar la manera como se construye este tipo de techos que se llama techos en espina de pescado, techos también en construcción diagonal, eh, que ustedes ven que tiene un pedacito de techo, luego baja otro pedacito, se dan cuenta, parece un serrucho. Esto es un tipo de techo muy adaptado para el manejo de lo que llamamos climatización pasiva. Por supuesto, también está la ventilación cruzada, que requiere tener ventanas operables y ventanas que pueden ser mm, movilizadas con electricidad, mejor que moverlas manualmente, porque uno piensa que deben ser grandes ventanas para facilitar el flujo del aire, fachadas permeables al aire sin la incorporación de las ventanas al diseño de las fachadas. Ya dijimos los techos en forma de sierra para facilitar la entrada de aire fresco y la salida del aire caliente. Las paredes gruesas que absorban calor durante el día y lo liberen durante la noche. Algunos sugieren materiales ligeros como madera o bambú, em, y otros sugieren materiales más densos, como la construcción en tierra, desde paredes de mampostería hasta paredes de adobes, eh, y hasta paredes de tapia. Algunos están sugiriendo que volvamos a la construcción de paredes de tapia. Eh, Todo esto cambia todos los días, todo esto cambia, hay que estar atento, leyendo, analizando, recibiendo información, verificando los costos y las posibilidades reales, pero esto es un proceso grande de transformación en la condición de hacer ambientes urbanos mucho más agradables y menores consumidores de energía. También se pueden utilizar los techos verdes con, con cubiertas vegetales y por supuesto agregar los aleros y fachadas, cosas que habíamos perdido nosotros durante nuestro periodo provincial hispano. La vivienda se caracterizaba por tener aleros sobre las aceras, y eso proporcionaba protección tanto para el sol como por la lluvia. Esto se fue perdiendo y ahora se está reconsiderando nuevamente la construcción con aleros y la fachada con parasoles. Em, También elevar el piso. Fíjense, esta vivienda es de piso elevado. Si se dan cuenta, verán cómo el piso está levantado, el piso de la vivienda está apoyado sobre pilotines. Bueno, y también los corredores, ven también allí que esta vivienda tiene corredores que se están usando. En este caso, pues esta vivienda está hecha en un parque, eh, y tal vez con fines comerciales y tiene estas mesas puestas fuera de un área que funciona como corredor. Bueno, esto referido a la vivienda. Otra solución muy nueva es la del pozo canadiense, que es una tubería que toma aire del ambiente, lo conduce a debajo de la tierra, aprovecha la disminución de temperatura en el subsuelo de manera de enfriar el aire exterior y luego impulsa ese aire a que se ha reducido 3 o 4 grados de temperatura hacia la vivienda. Y bueno, están otros diseños, no vamos a entrar en ellos, que son los de refrigeración adiabática evaporativa, que son sistemas que enfrían el aire evaporando agua sin uso de gases refrigerantes. De manera entonces que en un hogar hay todo un metabolismo para el manejo del agua y de la energía que podemos utilizar para hacerlo más confortable y adaptado al ambiente. Pero siempre tengo que advertir
Un ingeniero no puede olvidar lo que cuestan las, las soluciones. Muchas de estas soluciones hoy en día todavía son costosas. Por ejemplo, usted puede usar a nivel de los baños de la vivienda un excusado, un retrete de bajo consumo de agua, pero vaya a cualquier tienda donde venden piezas sanitarias para baño y pregunte cuánto es la diferencia de precio entre una retrete o excusado o inodoro eh, que use entre un galón o, o 2 o 3 galones y en lo normal que son 14 litros. Entonces, en la medida en que nos acercamos a un inodoro normal, los precios van a ir bajando, mientras que los de bajo consumo de agua van a ir aumentando. De manera que tiene que tomar en cuenta el poder adquisitivo, porque si no va a crear un problema social. Y esto es otro punto muy importante que los nuevos enfoques de ingeniería son sistémicos, de modo que abarcan no solo el diseño, sino a la persona o al conjunto social al que va dirigida esa obra y tomar en cuenta esos comportamientos. Pero voy a poner un ejemplo muy importante para Venezuela. Eh, el Ministerio de Asistencia Social, de Sanidad y Asistencia Social, desarrolló un maravilloso plan, una de las obras de ingeniería más importantes que tiene Venezuela y que ha pasado desapercibida porque no es una gran obra en- como obra única, pero es una gran obra como obra masiva. Acabamos con el rancho de Bareque. Se acabó ese tipo de construcción y toda la vivienda rural venezolana para evitar la transmisión del mal de Chaga se em, eh, estoy pendiente de la hora. Quisiera, sé que tenemos muy poco tiempo y el tema es muy interesante y podemos estar hablando. Ya hemos consumido cerca de 20 minutos. Entonces, em, pero este caso quiero señalárselo. La vivienda rural, la BR 38 era igual para toda Venezuela. Entonces, ¿qué pasó? En el llano, las habitaciones no permitían que los llaneros durmieran en hamaca y los llaneros, lo que saben, siempre han dormido en hamaca. No podían colgar hamacas. El diseño era para camas. La cocina se metió dentro de la casa. El llanero cocina fuera de la casa, en canelles anexos a la casa. Eh, los llaneros estaban acostumbrados el máximo de servicio doméstico sanitario eran las letrinas. Y entonces estas casas tenían baños con inodoro y los gallineros, ¿cómo se llama? Los lavamanos se convirtieron en gallineros y las posetas se rompieron. Y la gente que estaba acostumbrada a las letrinas, donde hacía sus necesidades agachado, pues se montaron arriba de las posetas y las partieron. Y esto lo puedo decir con conocimiento de causa, porque mi primer trabajo profesional fue entregar un centro poblado todo construido con vivienda BR 38. Entonces, tenemos que conocer e integrar las características y las costumbres y el conocimiento y las posibilidades reales de las personas a las cuales se le va a intentar favorecer, pero tenemos que tomarlo en cuenta, sus propias costumbres, tradiciones, y lo vamos adaptando, procurando mejorarlas, pero enseñándolos también. Bueno, después está toda la domótica energética, que ya hablamos de eso, de cómo tenemos sistemas que pueden controlar todo el consumo de energía, el manejo de los materiales y residuos que podemos generar el compost para, esto es muy tradicional, les he enseñado muchísimo de cómo usar los residuos para desarrollar un pequeño huerto familiar a partir de el residuo tratado convertido en compost.
y pues la eficiencia hídrica de la cual ya hablamos, pero un otro elemento importante, pero también muy costoso, es separar las aguas negras de las aguas grises, de manera que el diseño de ingeniería sanitaria, de ingeniería de dentro de las edificaciones, pues tenga las tuberías que conduzcan el agua de los lavaderos, el agua de los lavaplatos, el agua de los lavamanos, las reúna y esas pueden ser reusadas, por ejemplo, para riego, para lavar los carros, para algunos otros propósitos en que las podemos regenerar a nivel de hogares y darles otro uso, disminuyendo el consumo de agua. Cuando pasamos a nivel de la ciudad, entonces nos enfrentamos a otros tipos de soluciones. Una solución, fíjense, van a tener materias específicas sobre movilidad y seguramente allí les van a ampliar mucho este concepto. Fíjense que a nosotros no hablamos de transporte, hablamos de movilidad. Y un elemento fundamental, y puede ser que haya ingenieros del área del área de informática y de digitalización, de cibernética, son los nuevos sistemas de transporte compartido, em, los cuales están vinculados a sistemas que están ubicando permanentemente dónde está una unidad de transporte y dónde está un usuario. Lo conocen fácilmente no tenemos Uber en Venezuela, pero tenemos Reader y propaganda gratuita para ellos y para Yumi, creo que se llama la otra, y las que sea, que existen, que están prestando ese servicio. Se mete usted en su teléfono, ubican un vehículo que en tantos minutos va a llegar al sitio. Pero eso tiene una unidad donde hay muchos operadores analizando y viendo cómo está el tráfico en la ciudad. También le puede indicar si van en su propio vehículo a través de los GPS de los vehículos por dónde no deben ir porque hay un atasco en la ciudad y se tienen que desviar y les va a ofrecer una ruta basada en tiempo y no en distancia. Y también pueden mejorarse los aparatos que se colocan para regular el flujo en la ciudad, de manera que si usted ve que es posible incrementar y poner en línea los semáforos, porque tiene un sistema que está verificando cómo está el tránsito en esa zona de la ciudad, lo puede hacer y de esta manera usted puede manejar en tiempo real los semáforos y si tiene un algoritmo apropiado, pues ese algoritmo le va a optimizar el uso de los semáforos, con lo cual va a reducir las congestiones. Y bueno, ahora tenemos flotas de autobuses eléctricos y ya pude apreciar viéndolo con mis propios ojos, ahora que pasé por la ciudad de Austin, aquí en Texas, donde estoy en este momento, pues los taxis sin chofer. Impresionante ver cómo la gente los localiza, los llama por teléfono y llegan los taxis sin chofer. Y bueno, al principio uno se asombra y dice, ¿cómo es esto? Y efectivamente funcionan, trabajan, se integran al tráfico general con conductores y es una nueva posibilidad. Y hay una más que no quiero hablarle porque esa es ya un poco más visionaria, pero ojo, que hay un trabajo muy generalizado en la ciudad que son los jóvenes que hacen delivery, que llevan a la casa, pues tenemos montones de motociclistas en Caracas que lo que hacen es llevar consumos desde los centros de despacho de los productos hasta las viviendas o los centros de consumo. Y eso puede ser rápidamente sustituido con sistemas de drones que hagan el mismo trabajo, lo roboticen, lo conviertan en una actividad de transporte dentro de la ciudad más rápida, más fluida, que todos estos sistemas de motorizados llevando a las casas. Entonces, eso
hay que tenerlo en cuenta porque eso va a causar, entonces, como en todas estas cosas de los grandes cambios, pues causa problemas sociales importantes. Bueno, las ciudades em, también pueden ser rediseñadas para ser ciudades de 15 minutos. Vamos a ver esto en la siguiente lámina. Y otros aspectos que también se pueden tener en las ciudades, por ejemplo, puede avisarle, los estacionamientos son un problema sensible en las ciudades. Y con estos sistemas usted puede saber, mire, no hay estacionamientos libres en el centro de Caracas. Entonces, si yo voy al centro de Caracas, tengo que estacionarme en Sabana Grande. Bueno, y el metro tiene que funcionar para que yo me pueda estacionar en Sabana Grande porque no hay estacionamiento en el sitio de Caracas. Ah, pero yo puedo descubrir que sí hay un sitio en un estacionamiento en Caracas y si el sistema está integrado en un sistema de mm, digital, yo puedo reservar ese sitio, voy a pagar desde el momento en que hice la reserva, comienza mi consumo del sitio y llego y paro mi carro en ese sitio al que yo electrónicamente he reservado y a donde me va a dirigir y a donde me voy a dirigir. Em, bueno, hay muchas cosas de esta naturaleza que se están cada vez más creando para mejorar el sistema de desplazamiento urbano, que como dije, lo van a revisar, lo van a estudiar, lo van a analizar con mucho mayor detalle en una conferencia de la académica Celia Cruz. Ah, Celia Cruz, Celia Herrera, Dios mío, qué disparate. Bueno, y ahora tenemos la ciudad de los 15 minutos, la única ciudad de 15 minutos que tenemos que yo conozca en el mundo y que la reconoce toda, que ha costado una fortuna desarrollarla es Barcelona de España. Pero ¿qué es lo que se trata? Fíjense, este gráfico es muy ilustrativo, tiene la casa y todo servicios de abastecimiento, de ocio y diversión, de salud, de enseñanza, de bienestar, están a 15 minutos. Eh, entonces, ¿cómo se diseña una ciudad así? ¿Y qué tipo de servicios se puede tener? Mire, yo venía sistemáticamente pensando que no se podía eh, ofrecer servicios, porque cuando uno calcula la masa de personas que asistirían, por ejemplo, a un centro de despacho de alimentos, pues no puedo construir un supermercado, porque un supermercado pues requiere una masa de gente. Fíjense, una ciudad de 15 minutos vean un punto, uno camina alrededor de 5 minutos, una persona normal, póngale que camine 4, entonces usted tiene un radio de 1 kilómetro. Y eso es alrededor de su casa, y con ese radio de 1 kilómetro alrededor de su casa va a rediseñar toda la ciudad. Em, entonces, el tamaño de las unidades de prestación de servicio pues, van a ser pequeños. Y va a tener entonces que tener muchas unidades de prestación de servicios. Las pequeñas bodegas que tenían, o las pulperías, o quincallerías, etcétera, que se tenían antes, ¿no? Pero los arquitectos y los urbanistas son muy, eh, tienen mucha capacidad, mucha imaginación. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen nuevos edificios que concentran los servicios. Es decir, no hay muchos servicios, sino que tiene un edificio que vende alimentos, que tiene la clínica, que tiene el gimnasio, eh, y muchas. Tenía una ilustración, una gráfica muy bonita para mostrarles que cómo es posible hacer esto. Lamentablemente no la pude transferir, pero lo pueden ustedes ver en la literatura. Estos son entonces el diseño de ciudades de 15 minutos que ustedes seguramente en sus propios cursos, los que están estudiando arquitectura y urbanismo, pues lo van a ver, y los que están eh,
lo abordan por primera vez, pues pueden conseguir en la literatura que les vamos a hacer llegar. Otro aspecto importante, y aquí volvemos a la ciudad y al hogar, integrándolo, es la tercera edad. Bueno, la esperanza de vida ha pasado de algún número en la década en la década de 70 años de vida a algún número en la década de los 80 años de vida. Es decir, bajo cualquiera de las posibilidades hemos ganado 10 años. Bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, significa más tiempo, pero además hemos ganado 10 años de buena calidad de vida, de calidad de vida que puede continuar prestando algún tipo de servicio. Eso en la práctica ha generado un nuevo enfoque de desarrollo económico que se llama la economía plateada. Pueden ver literatura de qué es la economía plateada, cómo está surgiendo, etcétera, etcétera. Pero además de la economía, que es la integración de estas personas en esas edades, patrones productivos adecuados a esas edades, está, bueno, cómo van a vivir estas personas, ¿no? Bueno, también hemos notado pues, que la vivienda nuclear y la familia nuclear y la reestructuración y los cambios en las reorganizaciones de la familia tiende a dejar a las personas de la tercera edad o juventud prolongada, como lo queramos llamar, este, aislados. Entonces, pero personas que por más que tengan buena calidad de vida, pues pueden tener en algún momento determinadas necesidades de compañía. Bueno, para ello tenemos teleasistencia y ahora ya se están vendiendo en los mercados los robots de asistencia a las personas que viven solas y que son ya de personas de edad avanzada. Ya hablamos de las ciudades de 15 minutos. También están apareciendo los sistemas de estimulación cognitiva donde que se mantienen y las universidades están abriendo cada vez más. Sobre todo esta es una buena etapa después de los 50, 60 años, la edad de retiro. Las universidades están abriendo mucho más cátedras de humanidades porque, digamos, las humanidades complementan el conocimiento, lo que ya la gente necesita en ese momento, tener una visión completamente distinta de la visión eh, que donde el objetivo fundamental pues, es adquirir tu vivienda, tu casa, tu vehículo, donde la economía domina al trabajo productivo. Entonces, bueno, elige la carrera de medicina, de ingeniería, de economía, de administración, etcétera, pero en esta etapa elige la carrera de letras, la carrera de historia, eh, la carrera de arte, etcétera, ¿no? Y por eso, luego también tiene toda la salud cuantificada. Y una de las áreas más interesantes de desarrollo de la ingeniería moderna es la ingeniería de la salud. Pero para eso necesitas ingenieros especializados en biometría, en análisis de imágenes, expertos en sensores. Necesitas conocer muchísimo más lo que se llaman los enfoques mecanicistas, es decir, estudiar el hombre como una máquina que funciona de una determinada manera y esa misma teoría se aplica para los animales y se aplica para las plantas. Cada una de ellas entonces requiere que conozcamos los procesos con los que funciona. ¿Sí? Cómo se produce la fotosíntesis, cuál es la termodinámica que rige el flujo del agua en las plantas, em, cuál es la posibilidad de que usted vaya a tener un accidente cerebrovascular de acuerdo a determinadas condiciones de presión en determinada área del cuerpo, la coagulación en unas áreas del cuerpo y las diferentes en otras áreas del cuerpo. Todo esto es la atención tecnológica que les va a dar cada vez mayor autonomía a la tercera edad. Y esto es parte entonces de la reconsideración del ecosistema humano dentro de esta nueva visión que hablamos de que
Cambiamos de sostenible a regenerativo. A nivel de la escala de ciudad empiezan a aparecer, esto está muy estudiado incluso para la ciudad de Caracas, hay académicos que trabajan en este campo, que es la determinación de las islas de calor urbana. No nos va a dar mucho tiempo para explicar qué es una isla de calor urbana, pero normalmente se da en zonas que están pavimentadas y expuestas totalmente al aire y se genera una concentración de calor en ese tipo, sobre todo si tiene pavimentos negros. Mientras más nos alejemos de lo blanco que refleja y nos acerquemos a lo negro que absorbe calor, entonces se va a generar una isla de calor urbana. La manera de resolver ese problema es devolviendo la naturaleza a esos espacios, haciendo pues siembras que pueden ser como mallas ecológicas o que pueden ser puntos verdes. Hay que estudiar esos detalles. Y los propios árboles pueden generar condiciones particulares que hay que conocer para es cuando se hace el análisis del ciclo hidrológico, es la interceptación por el aire y por el dosel del árbol que baja al suelo y allí pues transita sobre la superficie. Pero en ese flujo del agua desde el dosel al tronco, pues podemos utilizar mecanismos que nos permitan concentrar y guardar agua de la que interceptan los árboles. Entonces, esa ingeniería del flujo a través del tronco y de la concentración posible que podemos tener del agua son soluciones basadas en la naturaleza que nos ayudan entonces, por ejemplo, a regar un parque utilizando los árboles como concentradores de flujo y dejando los espacios libres donde va a haber grama, etcétera, regados con el agua de los mismos árboles que la hemos captado y la tenemos y la estamos utilizando para el riego. Eh, las ciudades costeras suelen tener problemas de oleaje eh, sobre las zonas de las playas cercanas y a veces sobre acantilados. La playa no tiene playa, lo que tiene es un acantilado y puede erosionarlo el oleaje, toda la energía pues, que transmiten los flujos, la forma como se manifiesta el flujo del agua en la zona marino-costera. Pero podemos usar una solución basada en la naturaleza, que son los manglares. em, y esta lámina nos sirve también para generar otras posibilidades de gestión basada en soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, los llamados metropolder, que son estos techos que ustedes están viendo, donde se concentra agua de lluvia, se baja posteriormente, ven la tubería, a un depósito y luego se distribuye el agua así. No se pierde. Nosotros teníamos y éramos muy eficientes diseñando drenaje de edificaciones, las gárgolas en la Edad Media hasta ahora se concentraban el agua a nivel de los techos y la descarga ahora no la queremos que se pierda, la queremos guardar y la queremos utilizar, ¿no? Con estos tipos de techos que se están. Y también podemos crear, y eso lo van a ver mucho en el fíjense, esta integración entre grandes edificios, pequeños edificios, y esos pequeños edificios que a la vez que sirven de comunicación entre los grandes edificios, pueden ser huertos para el consumo de las personas que viven en esas grandes edificaciones. Entonces tenemos agricultura urbana, algo que no nos habíamos imaginado y ahora sí estamos considerando y viendo una gama de posibilidades de integración de la agricultura a los espacios construidos. Y este es un buen ejemplo, donde ustedes están viendo soluciones basadas en la naturaleza, paredes verdes, techos de agua, protección con manglares en las zonas marinas y agricultura urbana conectando los dos edificios. Aquí vamos a hablar de el manejo del agua ante condiciones de desastre. En Venezuela las condiciones de desastre típicas son los terremotos,
En esta cátedra se ha hablado bastante sobre el tema de cómo la ciudad tiene que adaptar a los terremotos, porque estamos en la mayoría de las ciudades de Venezuela están en zonas sísmicas importantes, pero ahora vamos a hablar de la parte que puedo hacerlo con un poquito más de propiedad, que es la parte correspondiente a desastres de origen hídrico. Y una es la temporada seca y el otro es la temporada húmeda, sequías e inundaciones. Entonces, pero nos basamos en modelos satelitales que son capaces de predecir y de decirnos cuándo va a ocurrir una temporada seca o cuándo se acerca una tormenta que va a generar una determinada cantidad de lluvia. Y podemos entonces hacer diseños para unas y otras circunstancias. Entonces estamos integrando el monitoreo digital, los sistemas de información geográfica, estamos capturando con información social la vulnerabilidad en tiempo real de las personas que van a ser afectadas y podemos hacer las medidas preventivas ante las dos circunstancias, tanto las circunstancias de, eh, de inundaciones como las circunstancias de la sequía, ¿no? En el caso de los sistemas de las inundaciones, podemos ir al diseño de parques inundables que nos agregan calidad de vida en la sociedad y pueden ser repuestos y reconstruidos relativamente fácil luego de que ocurra una creciente y nos sirvan de área de amortiguación de la creciente. Bueno, sigamos adelante para llegar ya en las láminas finales a la preservación del patrimonio construido. Em, Normalmente cuando hablamos de patrimonio, les dije, bueno, como ustedes lo ven en la lámina, pensamos en una estructura del periodo provincial hispano, una iglesia muy valiosa, una casa de hacienda. Esos son los elementos que pensamos cuando hablamos de patrimonio. Pero patrimonio es, por ejemplo, el arte de Cruz Diez que está en la Avenida Libertador, y que lo pintan, continuamente lo están conservando. Ese mural de Cruz Diez tiene un valor patrimonial muy grande para la ciudad. También lo tiene el mural en la ciudad universitaria, el mural de Zapata en la ciudad universitaria, por mencionarles algo. O lo puede tener el Estadio Brígido Iriarte, donde, bueno, practicaron generaciones de deportistas que fueron luego campeones mundiales o campeones suramericanos, que tiene un valor no solo como la infraestructura, sino como la historia de lo que ha ocurrido allí. Entonces, la ciudad tiene que reconocer cuáles son sus áreas patrimoniales. El Parque del Este es un área patrimonial de la ciudad, tiene un valor como patrimonio de la ciudad. Entonces, el reconocer, identificar, catalogar los valores patrimoniales de una ciudad es muy importante. Y decimos, por ejemplo, no, mire, vamos a modificar la entrada a Altamira y hay que tumbar la Torre Británica. Caramba, ¿y si la Torre Británica tiene valor patrimonial? Entonces hacemos unos gemelos digitales, que es una réplica cibernética digitalizada de la entrada a Altamira y vemos si podemos construir una solución en el cual preservemos la Torre Británica y no simplemente que ese es el eje por el cual vamos a hacer la ampliación. Bueno, acabamos de llegar a los 45 minutos. Y vamos a terminar en este momento, pues mostrando esta lámina final en el cual tratamos de reseñar que es una interconexión, es un lazo interconectado de todo lo que estamos hablando. Si ustedes se acuerdan, fuimos desde la vivienda a la urbanización, a la ciudad, pero toda ella son partes de un gran conjunto y están entrelazadas. Y esta parte final es muy importante porque
con esta lámina final lo intentamos llevar a la importancia del pensamiento sistémico como instrumento fundamental de la ingeniería. Recuerden, hay pensamientos y fórmulas de equipos de trabajo multidisciplinarios donde cada quien hace un pedacito, no sabe lo que está haciendo el otro, él hace su tarea. Hay interdisciplinarios donde intercambian ideas y hay transdisciplinarios donde hay alguien que piensa en el conjunto. Las tres fórmulas son necesarias. Un gerente, quien va a dirigir un trabajo de gestión de una ciudad, un ingeniero municipal, tiene que tener pensamiento transdisciplinario. Un especialista en, por ejemplo, diseñar aires acondicionados puede ser trabajo eh, simplemente multidisciplinario o unidisciplinario, pero si vas a construir una urbanización, pues tienen que estar integrados especialistas multidisciplinariamente y dirigidos por un profesional de pensamiento transdisciplinario. Em, Eso no es muy fácil de entender, pero son las necesidades y el esquema general bajo los cuales se puede gestionar un ambiente tan complejo como es el ambiente de una ciudad que tiene área natural y área construida. Muchísimas gracias a todos. Siento que algunas láminas se me quedaron, no pudimos hablar de la arborización de las ciudades, pero creo que les hemos transmitido lo fundamental en la nueva visión, que es la visión regenerativa de una ciudad como un conjunto de ecosistemas, el ecosistema construido, el ecosistema humano y el ecosistema natural. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, académico Eduardo Burós. Brillante presentación, muy bien ilustrada y por supuesto que llegó, y creo que llegó muy bien la información que usted quería transmitirnos. Tenemos un espacio de 15 minutos para una sección de discusión, preguntas y respuestas. En el chat tenemos a Nereida López que comenta: buenas tardes, saludos doctor Burós, el sistema de movilidad como servicio muy eficiente para el transporte público se refiere al MAAS, dice allá ella, acá en Montevideo, Uruguay, como en Madrid, España, por mencionar algunos ejemplos, se usa mediante una aplicación que hace notable trasladarse de un sitio a otro con paradas preestablecidas donde se toma el autobús. Es un servicio que seguro se dará lugar en Venezuela. La eficiencia es la cantidad de buses en las horas pico, que por supuesto implica gente parada, pero hay especial atención a tercera edad, niños y embarazadas. Los autobuses en general son eléctricos. Solo expreso una preocupación en cuanto a la reposición de la batería una vez alcanzada la vida útil y las soluciones ante este desafío de que empiecen las fallas y no sea continua la reposición. Bueno, es un comentario, pero el doctor Burós, si quiere, puede comentar antes de continuar aquí con los comentarios que tenemos. Bueno, fíjense ustedes, alguno de ustedes que haya necesitado un servicio de autobuses o de esta particular eh, unidad de transporte que tenemos en la ciudad de Caracas que llamamos las camionetas o camioneticas, eh, verán que no salen de sus paradas hasta que no se llenan. Bueno, esto en cualquier parte del mundo no sería aceptado. El control es horario. El problema es social, es porque la cooperativa no funciona como debería. Porque la idea es que usted sale a la hora y sale vacío. Bueno, habrá otros que salen llenos y al final del día todos suman lo que ganaron. Hay que entonces analizar la cantidad de movilización de pasajeros del conjunto del servicio que se va a prestar para que ellos puedan considerar eh, que la ganancia de la cooperativa la hace rentable. Además de que los sistemas de amenidades de servicio en estas camionetas son completamente insatisfactorios.
no están climatizadas, se sobrepasan en los pasajeros parados, em, que por supuesto tienen un control en cualquier unidad europea y vemos que nos están hablando de las experiencias también del Cono Sur, de Uruguay, pues también pues, tiene ese control. De manera que sí, es un tema que en la ciudad de Caracas va a ser uno de los grandes desafíos, eh, ordenar y hacer un sistema mucho más grato al usuario. Y aquí no se puede privilegiar exclusivamente al transportista, que es lo que está sucediendo en este momento, sino que hay que conciliar los intereses del transportista con la satisfacción en la prestación del servicio del usuario. Para eso también en muchísimos países pues se consideran eh, diferentes tipos de servicios. eh, para, para poder compatibilizar la prestación, pues. Bueno, lo han visto en Caracas, ahora lo acabo de ver en las unidades de estos vehículos como de estas compañías que prestan servicio, servicio con un carro con más aire acondicionado, supongo. Yo nunca lo he usado estos servicios, pero lo veo la propaganda que dicen que pide un carro que es un poco más costoso, uno que es un poco menos costoso y otro que es aún menos costoso. Y sencillamente se refieren a los servicios que presta cada uno de ellos. Entonces, no sé si eso es una solución muy adecuada, pero ya está revelando que eh, el mercado define la prestación del servicio, de la demanda que tienen. Pues, si no hay demanda para esos carros lujosos, pues sencillamente pues, no va a haber ese servicio. Pero sí, es una muy buena intervención, una muy buena consideración. Cada ciudad va a tener sus características particulares, ya lo verán en los temas estos de movilidad urbana que van a considerar. Eh, es un problema muy, muy complejo, particularmente en la ciudad de Caracas. Muchas gracias, doctor Buros. Génesis Salazar dice lo siguiente. Hola, buenas tardes, doctor Buros. En mi caso, presenté como proyecto de investigación una propuesta sostenible para la incorporación de indicadores de sostenibilidad ambiental en obras de infraestructura, implementando el software BIM. Y con ello, tener más garantías y no generar tantas pérdidas en el mismo. Seguidamente comenta el caso que plantea la señorita Nereida, que es la que usted acaba de contestar, posiblemente implementó el mismo software para indicar el tiempo correspondiente a que se debería realizar su tratamiento preventivo. Si quiere comentar algo, doctor Buros, o continuamos No, con... no oí el software al que se refirió, el nombre del software. No, se refería implementando el BIM. Se dice que El BIM. sí, o sea, Ah, sí, no, se propuso una investigación. Hay una propuesta para incorporar indicadores de sostenibilidad ambiental implementando el software BIM. sí. Bueno, el software BIM, digamos, es bien conocido ahora por muchos ingenieros civiles, fundamentalmente, y también ingenieros industriales que trabajan. ¿Qué es lo que les va a permitir? Primero, van a ser muy eficientes en el consumo de materiales de construcción, ¿no? Siempre va a tener que tener el cuidado de... Le voy a poner un ejemplo. Yo fui a trabajar a Nicaragua hace muchísimos años para hacer una auditoría del sistema de eh, tratamiento de agua potable. Entonces, claro, la decisión que había tomado el gobierno era pues lo más barato, el proveedor más barato de el cloro, ¿no? Pero no el cloro, sino el cloro asociado a una molécula compleja
una molécula simple, pero que esa particular generaba mucho residuo. Claro, era el más barato, pero generaba mucho residuo en las plantas de tratamiento. Y ese residuo costaba mucho disponerlo. Entonces, lo que nos está indicando la colega que nos está diciendo que hizo una investigación para tener indicadores, muy probablemente se refiera a ese tipo de eh, análisis. Si ve, yo no puedo analizar eh, los costos exclusivamente de la obra específica que estoy realizando, sino de las situaciones. Miren, otro ejemplo, la mayoría de las carreteras, pero en el caso específico de Venezuela, los corredores de servicio para las tuberías, tanto gasoductos, oleoductos, etcétera, pues que requerían un cierto diseño porque necesitan movimiento de tierra. Entonces, muchos no consideraban los aspectos ambientales. Entonces, claro, ¿qué es lo que te voy a considerar cuando hago el balance de masa para definir dónde voy a botar la tierra? Pues el sitio más cercano. ¿Y qué son los sitios más cercanos normalmente en esas soluciones? Pues la cabecera de los ríos. ¿Y qué te va a decir el ingeniero ambiental? Ahí no puede echar la tierra. Entonces, el, el diseño con mototraíllas, que son 200 metros de transporte libre, ya no sirve. Ah, y ahí comienza el problemón de cuánto vale el sobrecosto del transporte ahora con payloader cargando camiones hasta el sitio de disposición final. ¿Entiendes? Ese es el tipo de análisis que bien se pueden hacer con combinación GIS-BIM para este tipo de análisis que ella está refiriendo. El otro se lo puede hacer con BIM solamente. Pero este tipo de análisis ya de ingeniería de detalle ambiental son muy importantes para reducir costos y para conciliar la solución con los elementos nuevos que agrega la ingeniería ambiental. No sé si eso le da un ejemplo a la colega de que efectivamente es muy valorable su iniciativa. Ojalá lo presente. El boletín de la academia está siempre recibiendo gratamente colaboraciones de esta naturaleza porque son muy útiles para mejorar la calidad de nuestros proyectos. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor Burós. Tenemos a un comentario que nos dice el académico Armando Hernández. Dice, para los interesados en profundizar sobre el tema de islas de calor en ciudades, pueden buscar los múltiples trabajos de investigación de la doctora Karenia Córdoba de la Universidad Central de Venezuela. Sí. Esto, Marilyn Monroy comenta felicidades. José Fiorillo, muchas gracias, profesor Buró, por esa excelente presentación. Humberto Fermín, buenas tardes, excelente doctor Buró, plasmando muy claro las ciudades del futuro. Gabriela Arrieta dice, excelente presentación, ojalá se comience a diseñar los nuevos espacios urbanos con alto porcentaje de utilización del agua y arborización para garantizar restauración de los ecosistemas, integrando esas soluciones a las nuevas ciudades que queremos. Y por último, tenemos en el chat al profesor Miguel Sánchez Gómez del Centro de Estudios de Corrosión de la Universidad del Zulia. Dice, buenas tardes, doctor Buró, muy didáctica su exposición y comenta que en Houston, en algunos lugares, las viviendas están soportadas en muros de piedra con el fin de evitar que se inunden en épocas de lluvia. Vamos a darle la palabra al doctor Burós para que haga un comentario general de todo esto y para cerrar esta sección y poder dar inicio a la siguiente. Adelante, doctor Burós. sí, me voy a referir, bueno, agradecer a todos los comentarios eh, sobre la exposición y pueden también aprovechar posteriormente y agregar comentarios para los escritos, que con muchísimo gusto los respondo. Mi idea era darles una visión general lo más amplia posible de cómo se están transformando estos nuevos enfoques de ingeniería y de gestión ambiental. Eh, mm, Particularmente tenemos este año pues todavía dedicado a la sostenibilidad
y todo este módulo está basado en sostenibilidad, pero era muy importante que empiecen allá a revisar a los que les interesa el tema este nuevo enfoque de la regeneración, eh, que es más allá de la sostenibilidad. La sostenibilidad matemáticamente es una ecuación igualada a cero, y mientras que la regeneración es una ocasión, es una, una ecuación donde la variable independiente debe ser siempre positiva. Em, el, esto más, creo que con esto puedo sintetizar la diferencia entre ambas eh, modelos de desarrollo. Em, y había un tema, recuérdame, se me olvidó en este momento, pero había otro tema que plantearon allí que me pareció, ah, el tema de ya recuerdo, el tema de la arborización de las ciudades que casi no lo tratamos, pero que es muy importante hoy. Pero sembrar árboles en una ciudad no es decidir, yo voy a sembrar tales matas porque me parece muy buena. No, no. La selección de árboles es, es un trabajo delicado, tiene que ser hecho por un experto, em, y tiene condiciones particulares. No toda la ciudad la puede arborizar con las mismas plantas. Em, por ejemplo, pues el clásico que tenemos de las raíces y los efectos sobre las aceras. Hay mucha literatura de cómo hacer ingeniería para evitar el efecto de las raíces sobre la acera, pero también hay mucha relación con ingenieros agrónomos, especialistas forestales, los que conocen de árboles, especialistas en la forma de las raíces, y van a recomendar determinadas plantas. Entonces hay que sumar las dos cosas, los elementos estructurales para sembrar los árboles y los elementos del tipo de árbol específicamente. Y ya vimos cómo adicionalmente a eso, pues podemos usar los árboles como unos recolectores de aguas de lluvia, lo que implica entonces el árbol y la solución basada en la naturaleza de la recolección de agua de lluvia para llegar a regar un parque, por ejemplo. Entonces esos son pero además de eso, los animales se desplazan por las zonas arboladas. Entonces, para conservar la biodiversidad, también hay que proveer del sistema de árboles de la ciudad a algunos que provean alimentos para la biodiversidad urbana, pero que además formen corredores. La ciudad de Caracas particularmente tiene un reto inmenso porque tiene la posibilidad de tener excelentes corredores a lo largo de su sistema hidrográfico. La ciudad de Caracas es un valle relativamente amplio, el valle es mucho más estrecho, con un río central, con dos cordilleras, una más alta, otra menos alta, em, que rodean el valle, pero con un sistema hidrográfico muy rico, eh, que va definiendo pequeños valles donde se han ido desarrollando eh, áreas de la ciudad. Recuperar el sistema hidrográfico de la ciudad es uno de los retos más importantes que tiene la ciudad. Hay varios trabajos de destacadísimos arquitectos y ingenieros. eh, Hay modelos matemáticos desarrollados, porque hay un problema muy complejo. ¿Cuál es la hidráulica de una quebrada de esta y que tiene una parte que está fluyendo por el curso natural, una parte por un canal, pero ya es un canal construido sobre el curso o sobre un desvío del curso natural, eh, con alguna característica geométrica que ya pues cambia el flujo, características de rugosidad, la N de Manning va a cambiar. Luego tiene alguna zona que está embaulada, es decir, que está metida en una tubería. Y entonces, pues, aplicar alguna de estas ecuaciones o modelos para simular el tránsito de agua en una creciente, pues es un problema hidráulico complejo porque no va a poder aplicar
un mismo sistema de ecuaciones para todo el flujo. Em, y bueno, eso supongo que debe considerarse, analizarse. Y bueno, hay que cambiar, hay que buscar la manera de que eh, las condiciones hidráulicas sean iguales para todo el tránsito, todo el tramo de la quebrada. Y si no es así, pues entonces va a tener que regular por el sector que menos capacidad tiene. Y eso entonces puede significar efectos aguas arriba, desbordes, etcétera. Entonces, eh, es un trabajo complejo, grande, que la ciudad tiene como un reto. No lo vamos a resolver en uno ni en dos. Es un proyecto de décadas, sino siglos, pero no podemos abandonarlo, hay que iniciarlo y hay que trabajar sistemáticamente en recuperar el sistema hidrográfico, y al recuperar el sistema hidrográfico recuperaríamos el sistema básico ecológico para la biodiversidad que requiere una ciudad como Caracas. Eso, con esto, Muchas gracias, doctor Eduardo Uroz. Bueno, gracias a muy ustedes. completa la sesión. Y Eh, quedo sí, muy contento de haberles transmitido estas ideas. Las preguntas me hacen sentir que fueron captadas por los que están expresando sus ideas a través de las intervenciones, y simplemente les deseo que contribuyamos todos los que estamos oyendo a hacer mejores ciudades. Muchísimas gracias.